Eh, bueno, mientras estábamos orando, ahora, y cantábamos al Señor, el Señor me ponía a memoria un versículo, que solo quiero leer, está en Isaías 49:15, dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y esa es una hermosa promesa que el Señor tiene para nosotros. Dios no se olvida de nosotros. Dios no se olvida de quiénes somos. El Señor no se olvida de dónde nos sacó. Sabe que somos polvo, pero también Él sabe y conoce nuestras debilidades. Y Él sabe el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Entonces, en base a esa visión de lo que Dios quiere para nosotros, es lo que siento que Él también quiere compartirnos el día de hoy. Hay un testimonio muy interesante, lo más probable es que esta historia usted la conoce, y tiene que ver con los campos de concentraciones de la Alemania nazi. Auschwitz se encontraba a 43 kilómetros de Cracovia, en Polonia. Dice la historia y la gente que sobrevivió que eran vagones completos de trenes que llegaban a ese lugar con el único objetivo de llevar a los esclavos y matarlos. Pero sin embargo, ¿qué es lo que ocurría? Dice que estas personas, en su gran mayoría judíos, llenaban los vagones como verdaderos animales, ganado, familias completas, padres, hijos, mujeres, hombres, adultos, ancianos, enfermos. Una vez que llegaban ahí, con un engaño les decían que para poder pasar a sus habitaciones, ellos tenían que desnudarse porque había una plaga de piojos y tenían que ser sanitizados. Entonces la gente comenzaba a desvestirse, creyendo en el engaño que ellos tenían, dejaban su ropa e ingresaban a unos galpones que habían en ese lugar. Una vez ahí, todos apiñados, por los ductos de ventilación, ciertas personas entregaban y hacían caer un veneno para roedores que se pulverizaba a través de este ducto de ventilación. Al cabo de un tiempo, no más de 20 minutos, ellos comenzaban a toser, comenzaban a vomitar y se daban cuenta que era una mentira. Intentaban salir a través de las puertas, pero las puertas estaban cerradas. Comenzaban a arañarse entre ellos, tratando de buscar algo de aire. Y al cabo de 20, 25 minutos ya no había más ruido, todos habían fallecido. Después de eso entraban los soldados vestidos con casco, ¿verdad? Con guantes, con máscara, para limpiar el lugar. Sacar los desechos biológicos y los cuerpos, incinerarlos. Eso hacían con miles de miles. Y tenían que hacerlo a diario porque los vagones llegaban y no dejaban de llegar. Dicen que este exterminio fueron aproximadamente entre 1 millón y 1.200.000 de personas que fallecieron de esta manera. En su gran mayoría, dicen, cerca del 90% judíos. Es triste esta historia. Es lamentable, habla de la decadencia, de la maldad del ser humano. Pero así como la Alemania nazi mataba a estas personas, ¿verdad? Una cosa muy interesante tiene que ver con el engaño con el cual ellos les hacían creer que había una posibilidad de vida. Y ese engaño es lo que Dios también quiere el día de hoy desvelarnos. Muchos podemos hoy estar engañados. Y tenemos que preguntarle al Señor, ¿será que yo hoy día estoy engañado? ¿Será que hoy día estoy mirando algo que no debo? Debemos examinar nuestra vida a la luz de lo que Dios quiere para nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Qué interesante este versículo. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuando yo, por ejemplo, le escribí una carta a mi esposa, románticamente, mientras yo le escribía, me inspiraba en ella. Pensaba en ella y le escribía. A veces uno piensa que la Biblia, la gente que escribió, pensaba en Dios cuando escribía. Y no es lo que nos dice la Escritura. Dice que Dios fue quien inspiró la Escritura. Dice que Dios inspiró el corazón de las personas. O sea, Dios le ponía a los hombres que redactaran y que escribieran lo que había en el corazón de Dios. Por tanto, cada palabra que está en la Escritura viene del mismo corazón de Dios. Por eso la Biblia es tan importante para nosotros. Porque no es un mensaje escrito por alguien, sino que Dios mismo decide dejar un testimonio escrito para nuestro corazón. Y es la Escritura la que sostiene nuestra fe.
Es la Escritura la que da testimonio de las cosas que Dios tiene para nosotros. Por eso es que yo quiero invitarle a que incline su cabeza y me acompañe a orar. Amado Dios, en esta tarde te damos gracias. Señor, tú tienes definitivamente un tiempo preparado para nosotros. Hoy te pido, Espíritu Santo, que tú abras nuestros corazones, Señor, que abras nuestro espíritu para recibir lo mejor de ti, Señor. Tú conoces la realidad de cada uno. Gracias porque hoy día abrimos nuestros hogares, Señor, para poder recibir de ti. Pero hoy no solo queremos abrir nuestros hogares, queremos abrir nuestro corazón, Señor, para que tú nos des de tu presencia, de tu palabra, y traiga revelación a nuestro corazón de lo que quieres para nosotros. Hoy nos humillamos, Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti y que tú eres todo para nosotros. Te queremos alabar en el nombre de Jesús. Muy bien, Mateo capítulo 7, si usted tiene su Biblia, lo invito a que la pueda abrir. Capítulo 7, del versículo 1 en adelante, el primer título que el Señor habla acá, da acerca de principios doctrinales muy interesantes. ¿Sí? Primero habla acerca de juzgar a los demás, y en el versículo 7.1 dice, no juzguéis. Después en el 7, Dios habla acerca de la oración. ¿Sí? Y dice, pedid y se os dará. Luego en el versículo 13 dice, entra por la puerta estrecha. Está hablando de doctrina, está hablando de cosas muy importantes para nosotros. El versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas, advertencias del Señor. Pero es en el versículo 22 donde me quiero detener. Dice lo siguiente, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Este extracto de la Biblia es muy interesante. A mí siempre me ha llamado la atención porque siento que es una de las partes más duras de lo que el Señor habló. Cuando leemos esa frase, muchos me dirán en aquel día, cuando pensamos en aquel día, tenemos que pensar a qué tiempo se refiere el Señor, cronológicamente hablando. Muchos creen, y es lo que yo personalmente creo, que el Señor está hablando en el tiempo en el cual la iglesia ya ha sido arrebatada. Dice que muchos en aquel día, cuando la iglesia ya no esté, en aquel día le dirán, Señor, Señor. Imagínense usted este contexto. Todos nosotros hemos creído en Cristo, hemos orado, ¿verdad? Hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos buscado a Dios durante 1, 2, 10, 20, 30 años. Y la iglesia es arrebatada. ¿Sí? El Señor viene por su iglesia, que es lo que nosotros estamos esperando el día de hoy. Por lo cual usted y yo estamos orando. Pero resulta que una vez que la iglesia desaparece, dice la Biblia que muchos se verán enfrentados al tiempo en el cual dirán, ¿y yo qué hago acá? ¿Qué hago acá si yo soy parte de esa iglesia? Yo debo ser llevado junto con la iglesia. Pero dice que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Muy interesante. Cuando uno dice Señor, uno está reconociendo el señorío de Cristo. Y es una pregunta que uno debe hacerse. ¿Es realmente Cristo mi Señor? ¿Es mi Dios? ¿Realmente yo lo reconozco? ¿Me he sometido bajo el yugo? Es interesante porque cuando Jesús dice que llevad mi yugo sobre ustedes, ¿sí? Él no nos está invitando a que llevemos las cargas que Él llevó, porque Él ya pagó el precio en la cruz. Ni usted ni yo debemos llevar cargas que Dios no nos haya mandado llevar. Lo que Dios nos está invitando cuando Él nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros, es someternos debajo de su autoridad. Si usted ha visto una yunta de bueyes, usted verá que dos animales colosales, ¿verdad? Están uno al lado de otros, sujetos por un trozo de madera. Están sujetos completamente. Y el encargado, el que va delante de ellos, los manda y los lleva a donde quiere. Porque ellos saben que son esclavos. Ellos saben que no tienen libertad para hacer lo que quieren. Cuando usted le dice a Dios, Señor, usted le está diciendo, yo me someto debajo de tu autoridad. Yo me sujeto a ti en todas las áreas de mi vida. Eso es lo que está diciendo Dios. Ahora dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Si usted recuerda las Escrituras, en el Antiguo Testamento, había una advertencia muy clara en contra de los profetas.
Los profetas eran hombres de Dios enviados para advertir al pueblo con respecto a las cosas que iban a venir. Usted recuerda a Jeremías, a Isaías. Pero también habían advertencias en contra de los profetas. Dice, ay de aquel que diga, así ha dicho el Señor, cuando en realidad el Señor no había dicho nada. Porque ese hombre debía morir. Y muchas veces nosotros, y lo digo yo con temor, ocupamos el nombre de Dios en vano. A mí me ha tocado, al cabo de los años, predicar muchas veces. Dios me ha permitido compartir su palabra. Y con temor yo digo que muchas veces he predicado, y he predicado en mi humanidad. Y he predicado cosas que tal vez Dios no me ha dicho que predique. Y he hablado de la palabra de Dios. Pero una cosa es hablar de la palabra de Dios, ¿ya? Y los fariseos ya hablaban de la palabra de Dios, pero en ellos no había espíritu. Y sin el Espíritu Santo, la letra es muerta. Quien trae revelación a nuestro corazón de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Por eso es que usted necesita el Espíritu de Dios. O si no, su vida se vuelve una vida religiosa. Si no, esta hermosa reunión que se ha organizado para que usted disfrute, no es nada más que un evento muy interesante donde nos reunimos. Pero resulta que usted vuelve a su realidad el día lunes y vuelve a ser el mismo. Y usted vuelve a ser la misma mujer, afanada, temerosa, vuelve a ser el mismo hombre ensimismado, ¿verdad? Vuelve a ser el mismo padre a veces orgulloso, que no tiene tiempo para los hijos. Y esas cosas Dios tiene que decirnos al corazón. Porque si no nos volvemos legalistas, nos volvemos religiosos. Y Dios no quiere una iglesia legalista, ni religiosa. Dios quiere una iglesia viva. Y lo único que vivifica el corazón es el Espíritu de Dios. Entonces dice, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Si usted conoce la historia, como yo sé que la conoce, sabrá que en el nombre de Dios se han hecho cantidades de cosas. Y muchas de ellas atroces. ¿Sí? Muertes, tomas de ciudades, es cosa de acordarse de las cruzadas, ¿sí? Cosas que ocurrían en el nombre de Dios. Muchas veces por eso la gente no cree, porque en el nombre de Dios se han cometido cosas atroces. Bueno, aquí está diciendo, en tu nombre hicimos cosas que bíblicamente tienen un respaldo. Dios nos llama a profetizar, Dios nos llama a orar por echar fuera demonios, ¿verdad? A hacer milagros. Pero estas personas le están diciendo, Señor, en tu nombre hicimos todas estas cosas. Como diciéndole, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entre medio? ¿Sí? Este es mi currículum de las cosas que yo hice para ti. ¿Por qué yo no soy parte de esa iglesia? ¿Por qué no soy parte del grupo selecto que va a ser llevado a la eternidad? Y Jesús termina diciéndole, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, no solamente que Dios le está diciendo, lo que tú hiciste no califica, sino que más encima, Dios le dice, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Qué es lo que ocurre en el fondo, en el corazón de las personas? Que muchas veces pensamos que las cosas que hacemos para Dios logran darnos un cierto nivel espiritual, logran hacernos acreedores, ¿verdad? Merecedores de una gracia, merecedores de la salvación. Yo no sé cuánto tiempo lleva usted conociendo a Dios. Tal vez usted es muy nuevo y le suena esto como qué extraño, ¿verdad? A mí me han hablado de la gracia, me han hablado de la misericordia. ¿Cómo Dios va a ser así de drástico? Va a ser así de duro. Lo que pasa es que no tiene que ver con que Dios sea duro, con que Dios sea justo, injusto. En Dios coexisten todos los atributos. Dios es un Dios de amor, porque Él es amor. Dios es un Dios de misericordia, de gracia. Pero también Dios es un Dios justo. Dios es perfecto, Dios es santo. Por lo tanto, todos los atributos de Dios se tienen que manifestar en cada momento, a cada paso. En cada indicación que Dios da, Dios manifiesta sus atributos. Y aquí está ocurriendo algo que tiene que ver con la justicia de Dios. Entonces, en aquel momento, quizás estas personas estén convencidas de que eran parte de los escogidos. Sin embargo, Dios no lo creyó así. Proverbios 21:2 dice lo siguiente. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. ¿Le suena conocido esto? Dice, todo camino del hombre es intachable en su propia opinión.
A mí me ha dado, durante la pandemia me ha dado por cocinar. ¿Ya? Yo pienso que cada uno de ustedes le ha pasado más de alguno parecido. Y a mí me gusta hacer cosas y hago cosas dulces. A veces me quedan buenas, a veces no tan buenas y a veces malas. Pero normalmente cuando lo pruebo digo, está bastante bueno. Y cuando alguien me encuentra que no está tan rico, inmediatamente yo digo, estás equivocado, porque sé que está bueno. Uno es sabio en su propia opinión y uno no acepta los consejos de otros. ¿Ya? Dice, todo camino al hombre siente que es recto en su propia opinión o intachable. No nos gusta que nos critiquen, no nos gusta que nos digan que nos equivocamos, ¿sí? Que las cosas las podemos hacer mejores. Pero dice la Biblia que Jehová, Dios es quien pesa los corazones. Dios es quien ve las intenciones reales de nuestro corazón. Entonces usted puede decir, esto yo lo hago con la mejor de las intenciones. Y puede ser cierto, pero la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso y perverso, dice. ¿Quién lo conocerá? Por lo tanto, usted examine su corazón y pregúntele a Dios, ¿cuáles son mis motivaciones? ¿Qué me motiva hoy para estar acá? ¿Qué me motiva para congregarme, verdad? O ir a un congreso, o estar en una reunión celular. ¿Qué me motiva para mi trabajo? Cuando comparto mi fe, ¿qué es lo que busco? ¿Busco el bien de la gente? ¿O busco poder dar un testimonio delante de las personas para sentirme mejor conmigo mismo? Yo le cuento muy resumidamente, hace muchos años tenía una célula de un ministerio, un grupo de profesionales, no, de universitarios, perdón. Entonces habían 7 u 8 universitarios que se discipulaban y yo podía compartir la palabra de Dios. No me pregunte por qué, pero en un lapsus de un año y medio, todos ellos se fueron. Desaparecieron de la iglesia. Primero uno, después otro y después otro. Entonces llegó el momento en el cual yo dije, Señor, ¿el problema seré yo? ¿Qué puede ser? ¿Qué le estaba enseñando? Pero Dios me llevó a pensar lo siguiente. ¿Sobre qué estaba sustentada mi fe y mi confianza? ¿Sobre lo que estaba edificando? Que era un grupo de universitarios que estaban conociendo a Dios. Si era sobre eso, toda mi vida se tenía que venir al suelo, porque lo había perdido todo. Y en un momento sentí que lo había perdido todo. Pero después Dios me comenzó a levantar y me comenzó a decir que Él es quien sustenta mi vida. No son las cosas, no es las obras que logro hacer para Dios, sino que es cuánto usted y yo nos hemos rendido delante de Él, cuánto nos hemos entregado. Los evangelios dicen, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Esto significa, es necesario que Cristo crezca dentro de mí, que Él se manifieste poderosamente en todas las áreas de mi vida y que yo sea menos yo. Cuando yo, por ejemplo, tengo un problema con mi esposa, que los tengo, ¿verdad? 11 años de matrimonio, los problemas de ahora no son los de hace 5, 6, 8 años, son distintos, pero independiente de eso, yo cada vez que tengo un problema con ella, yo le digo, Señor, o sea, yo no puedo pasar más de horas de que no la llamo y le digo, mi amor, perdóname. Tal vez ni siquiera soy yo el responsable, pero no importa, yo le digo, mi amor, perdóname, pero necesito ponerme en paz contigo. Porque mi vida no puede seguir adelante si yo no estoy en paz con ella. Yo no puedo. Y cuando logramos entender que nuestra vida debe ser de esa manera, pero en todas las áreas, es porque estamos entendiendo que Dios cumple, en el fondo, su papel en nosotros, que es vivir nuestra vida a través nuestro. Entonces, la pregunta es, y estas personas se van a preguntar en aquel momento, ¿qué pasó, Señor? ¿No creímos en ti? Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. ¿Acaso no fue suficiente lo que creímos? Pero muy interesante, los demonios también creen. Dice la Escritura, y tiemblan. Y a veces nosotros, como hijos de Dios, creemos en Dios. ¿Sí? Los inconversos también creen. Uno le pregunta, ¿sí, crees? Claro que creo en Dios. Pero eso no significa tener una vida convertida. No significa tener una vida transformada. Muchos hoy en día están siendo seducidos. Muchos en nuestras iglesias, ¿sí? En la iglesia de Cristo están siendo seducidos. Muchos cristianos viven hoy día engañados. Padres que no edifican sus hijos, que no edifican su casa. Hoy día, como nunca antes, los padres nos hemos visto en la obligación de hacernos cargo 100% de la vida de nuestros hijos. Yo pienso en los papás que trabajamos, la gran mayoría, ¿verdad? O en la casa o afuera, pero en la mañana uno va, toma al hijo y lo deja en el colegio. Y dice, ahí está,
les dejo a mi hijo de 8 a 3 de la tarde, háganse cargo, devuélvanmelo lo mejor posible, ¿verdad? Que aprenda matemática, inglés, que aprenda ciencia, que aprenda todo. Y si le pueden enseñar valores, mejor todavía, así yo me desligo. Y después vuelve el hijo a las 3 de la tarde, y como los papás estamos llegando normalmente tarde, lo recibe otra persona, y al final así pasa el día en el cual los padres ven muy poco a sus hijos. Entonces, los padres hoy en día están desligando su responsabilidad, pero dada la situación en la que estamos, nos hemos tenido que hacer responsables de estar con nuestros hijos a diario. Y eso ha significado que, lo quieran o no, pero los padres están volviéndose a los hijos, y los hijos también han tenido que obligatoriamente relacionarse con sus padres. Muy interesante, los cristianos también están siendo seducidos y engañados en su trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces pensamos que el trabajo, no como una forma de bendición de Dios, sino como un fin. Progresar, hacerme conocido, hacerme de un nombre, ascender en la empresa, que me consideren, que aplaudan mi trabajo. Pero ¿qué es lo que estamos esperando? ¿De dónde debe venir nuestra retribución? Debe venir de Dios. Una vez le dije a una persona, mira, si ese trabajo que Dios te va a dar, o que tú crees que viene de Dios, te va a alejar de la iglesia, te va a alejar de congregarte, de buscar a Dios, evalúalo. Porque puede ser que Dios no quiera ese trabajo para ti. Este año, una vez, mi cuñada, una mujer de Dios, le dice a mi esposa en marzo, le dice, prepárense, le dice, porque Dios me dijo que a tu marido le van a bajar el sueldo. Y me lo dijo mi esposa. Yo le dije, no, le dije, ¿para qué me dijiste? Como dije, me sentí mal. Primero dudé, dije, imposible. Yo llevo muchos años, mi sueldo fluctúa porque yo tengo distintos contratos, pero mi sueldo normalmente es uno. Y dije, no, no puede ser, es imposible. Pasaron 6 días, 7 días, no sé. Inmediatamente esa fluctuación de mi sueldo bajó. 40%, más o menos. Me resentí, me molesté, dije, Señor, ¿hasta cuándo? Busqué, más encima me cambiaron de trabajo, como yo les conté. Salí del área en el cual yo trabajaba y me obligaron a entrar a un área que yo no veía hace 10 años. Y dije, Señor, esto va de mal en peor, o sea, me bajan el sueldo y más encima tengo que irme a otra área. No, esto es mal. O sea, imagínense usted cómo yo llegaba a la casa. Mi esposa estaba feliz, ¿sí? Yo pienso que agarraba el teléfono de mi líder y decía, para acusarme inmediatamente. Pero no fue así. Oró por mí, perseveramos, y Dios me ha enseñado durante todo este tiempo a esperar en Él. Si no esperamos en Dios, si no entendemos que realmente Dios va a probar nuestra fe y nuestra confianza en Él, es porque en el fondo todavía estamos, como Pedro, dentro de la barca y no hemos decidido bajarnos de la barca y caminar hacia Jesús. Yo le pregunto algo, ¿cuál es la diferencia? Dice la Biblia que había vientos cuando Pedro estaba dentro de la barca. Y también había viento cuando él estaba fuera de la barca. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro dentro de la barca y Pedro fuera de la barca? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que la seguridad de Pedro era la barca. Pero cuando estaba fuera, se dio cuenta que la seguridad ya no era eso, sino que se puso a prueba su fe, la real confianza. Entonces la pregunta es, ¿en quién confiamos? ¿Su confianza realmente es Dios? ¿Usted confía de todo corazón en Él? Si su respuesta es positiva, usted tiene que decirle, entonces, Señor, prueba mi fe. Dice la Biblia que Pedro, viendo a Jesús, pensando a los discípulos que era un fantasma, Pedro le dijo, Señor, haz que yo vaya a ti. Usted le puede decir en este momento, Señor, prueba mi fe, prueba mi corazón, examíname. Entonces, muy interesante, muchos cristianos hoy en día pueden tener proyecciones de vida y que escapan absolutamente de lo que Dios tiene para ellos. A veces se nos olvida que nuestra herencia está en los cielos y que nosotros somos peregrinos aquí en la tierra. Que tenemos una heredad que está en el reino de los cielos y no acá. Pero a veces la gente vive creyendo que esto es todo. Y yo no tengo nada en contra de la gente que se compra propiedades. Si usted es un inversionista, le pido perdón, pero a veces uno dice, no, pero es que la seguridad está acá en las casas, te dice. Yo por eso tengo 4 o 5 departamentos y esa es la seguridad. Perdón, pero ¿usted ha visto algún tipo de gobiernos en los cuales se expropian las propiedades? Bueno, si Chile se transforma en eso en algún momento, puede ser que sus propiedades después dejen de valer.
A veces uno dice, es que lo mejor para dejarle a los hijos es un buen colegio. Mire, mis hijos están en un colegio de los mejores, por la gracia de Dios, no es por otra cosa. Pero ¿sabe qué? Si a mí Dios me dice, saca a tus hijos de ese colegio y llévalos a otro lado, yo no voy a dudar en sacarlo y llevarlo a otro lado, porque no es el lugar en el que están, sino que es asegurarnos de que la voluntad de Dios es perfecta y asegurarme que es la voluntad de Dios lo que estoy decidiendo. Entonces, muchos cristianos hoy día vienen engañados con respecto a su corazón. Si uno le pregunta a un inconverso, ¿qué hay en tu corazón? Esa persona te va a decir, bueno, hay sangre, ¿verdad? Hay arteria, porque no entienden el concepto. Pero si yo a usted le pregunto, ¿cómo está tu corazón? Usted inmediatamente va a decir, bueno, mi corazón está endurecido, o mi corazón está siendo tratado por Dios en este tiempo, o mi corazón está siendo probado por Dios a través de la fe. Porque usted entiende el concepto de Dios con respecto a el corazón. Bueno, muchos cristianos hoy en día no examinan su corazón. Muchos prefieren mirar su vida, mirar su día a día y ver que todo va caminando y va marchando relativamente bien. Me congrego, quizás tengo uno u otro discípulo o persona a quien le comparto la Biblia, pero resulta que tal vez he dejado de buscar a Dios, de tener tiempos de intimidad. Yo la semana pasada, en el tiempo de ayuno, tal vez usted estuvo al finalizar el día sábado, mi corazón se conmovía cuando escuchaba orar. Estaba Cristian, estaba Olger, y el Señor se conmovía en mi corazón cuando escuchaba orar de las cosas que están ocurriendo en nuestro país, que muchos desconocen. Muchos piensan que esto tiene que ver con un tema netamente político. Y hay cosas que son espirituales, que son profundas, y que los hijos de Dios debemos conocerlas. Porque la ignorancia es, lamentablemente, un mal que afecta a la iglesia. Mateo capítulo 7, versículo 21, dice lo siguiente. Yo dije, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchas veces podemos decirle Señor, Señor, pero eso no significa que nosotros tengamos heredad, sino hacer la voluntad de Dios. La iglesia de Corinto era una iglesia donde había mucha idolatría, había inmoralidad, eran muy livianos para llevar su vida. Y muchos en las iglesias hoy en día viven de esa manera. Conviven con la inmoralidad sexual, conviven con la idolatría. Si bien no tienen tal vez imágenes, figuras en sus casas, pero el amor al dinero es una idolatría. El amor a los hijos por encima de Dios, ¿verdad? Usted conoce la historia de Abraham cuando Dios le pide la vida de su hijo. Un hijo que Dios le había prometido que le iba a dar, después se lo pide. ¿Por qué? Porque Dios lo que estaba haciendo en ese momento era probando el corazón de Abraham. Bueno, esta iglesia de Corinto, Pablo tiene que advertirles. Pablo, cuando se dirige a esa iglesia y se dirige a ellos, le está diciendo, miren, tengan ojo, porque su vida necesita ser examinada. Y en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, leemos lo siguiente, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Hágase esa pregunta. ¿Está usted en la fe? Hoy día usted puede decir, soy una mujer de fe, soy un hombre de fe, he desarrollado y cultivado la fe en mi vida. Si a usted le gusta jardinear, yo tengo mi casa, tiene un pequeño jardín y trato de cuidarlo y mantenerlo. Pero si usted no cuida las plantas, si usted no cuida el pasto, eso se muere. Se muere. La fe, si usted no la cultiva, si usted no la alimenta, la fe se muere. La fe se seca. La fe se apaga. Dice, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Y no solamente dice examinaos, dice probaos a vosotros mismos. O sea, no solamente examínense y hagan un diagnóstico si realmente me falta fe, sino pongan su fe a prueba. Porque ¿sabe qué? Dios va a probar su fe. La fe de toda persona debe ser probada. Muy interesante, 1 de Pedro 4 dice, no se sorprendan del fuego de las pruebas. Porque la fe va a ser probada. En 1 de Pedro capítulo 1 dice que la fe va a ser sometida a prueba. Va a ser así como el oro es pasado por fuego, la fe va a ser pasada por fuego. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Su fe, mi fe, debe ser pasada por fuego.
¿Y qué significa eso? Significa, así como Pedro, salir de la barca, salir de la comodidad. Por eso es que cuando le hacemos oraciones a Dios y le decimos, Señor, pruébame, es muy delicado, porque Dios se toma las oraciones en serio. Si usted le dice, Señor, pruébame en mi matrimonio, pruébame en mi trabajo, para ver si soy íntegro realmente, pruébame en las finanzas, pruébame realmente, Señor, en mi amor por ti. Dios se lo va a tomar en serio. El Salmo 139, del versículo 23 al 24, dice lo siguiente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Aquí el salmista le está diciendo, Señor, tal vez ni siquiera sé cómo soy, pero tú me conoces, examíname. Examíname y ve qué hay en mi interior. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿A usted no le ha pasado que a veces reacciona de cierta manera y no entiende por qué? ¿Y no entiende por qué es así? Bueno, a medida que conocemos a Dios, nos vamos conociendo mejor. Vamos entendiendo por qué actuamos como actuamos. Yo encuentro muy valiente el testimonio, y gracias al Señor por el testimonio que contaban hace un rato del abuso. Usted se sorprendería si en esta reunión de más de 100 personas hiciéramos un diagnóstico de cuántos de nosotros fuimos abusados cuando niños. Se sorprendería. No es algo que uno cuente, pero es trágico. Los juegos sexuales, es trágico las tocaciones, la exposición a material pornográfico siendo muy pequeño. Eso es abuso. Y eso secuela la vida de un niño. Eso transforma a niños en adolescentes enfermos, adictos. Y después adultos que edifican otras vidas. Por eso es que Dios tiene que venir e impactar nuestro corazón para hacer sanidad. Por eso es que examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Dios nos conoce. Si usted no entiende por qué usted es como es, humille su corazón y dígale ahora, Señor, necesito que tú me reveles qué es lo que hay en mi corazón. Si a usted todo lo que estamos hablando le suena extraño, dígale, Espíritu Santo, trae revelación a mi corazón. Y dice, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad. El corazón del hombre es perverso. Si usted le da rienda suelta a su corazón, eso es un peligro. Eso es lo que ocurrió con los alemanes en la década del 40. Lo que ocurre hoy día con el corazón del hombre son cosas peores. Lo que pasa es que salen menos en la televisión, pero el trato de personas, la pornografía infantil, los abusos, las muertes, la drogadicción, son cosas que están en el corazón. Pero nosotros como iglesia podemos mirar eso y decir, pero yo no soy así. Pero recuerda usted la oración del fariseo. Dice que el fariseo estaba mirando y decía, Dios, gracias porque no soy como ese publicano. ¿Verdad? El publicano humillado ni siquiera se sentía digno de levantar su cabeza, porque era consciente de su pecado. Entonces nuestra oración como iglesia tiene que ser, Señor, examíname y ve qué cosas hay en mi interior. La fe es algo tremendamente necesario para desarrollar. Nosotros necesitamos desarrollar fe. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si cambiamos la palabra certeza por una definición, podríamos decir que la fe es el conocimiento seguro y convicción es la creencia absoluta. Por lo tanto, la fe es el conocimiento seguro ¿de qué? De la palabra de Dios, de los hechos de Dios. Y la convicción es la creencia absoluta de lo que se ve, de lo que no se ve. Entonces, usted tiene el conocimiento seguro de la palabra de Dios, de lo que Dios ha hecho, y también tiene esa creencia absoluta en cosas que no ve. Así como Dios le dijo a Moisés, sal de donde estás, a donde yo te mostraré. Él creyó y caminó. Fue la forma en la cual Dios probó su fe. Si Cristo vive dentro de una persona, Cristo le cambia. Yo no sé hace cuánto tiempo usted dijo, Señor, entra en mi corazón, sé mi Señor y mi Salvador. Pero desde ese momento, Dios comenzó a hacer un trabajo en su vida. ¿Cuánto usted ha cambiado? Eso lo sabe usted. Pero usted tiene que ser transformado. Si no hemos sido transformados, si no podemos dar un testimonio sostenido en el tiempo, de decir, ¿sabes qué? Dios me ha cambiado. A veces la gente dice, pero cuéntame tu testimonio de vida de lo que Dios ha hecho. Y uno dice, no, yo antes tenía una empresa y estaba quebrado. Conocí a Dios y mi empresa salió a flote.
Y ese es el testimonio de algunas personas. Yo le pregunto, ¿Dios vino a salvar empresas? ¿Dios vino a levantar negocios? Si eso lo puede hacer, perdóneme, pero Bill Gates puede levantar empresas. Y él es un hombre del mundo. ¿Sabe lo que vino a hacer Dios? Vino a rescatar lo que se había perdido. Por lo tanto, el testimonio tiene que ser un testimonio de vida, transformación del corazón. Mi corazón Dios lo transformó de algo que a Dios no le agradaba por el pecado, ¿sí? Destruido completamente, y lo transformó en algo que era agradable para Él. ¿Sí? Dice la Biblia que Dios desarrolló en nosotros, ¿verdad? Él vive dentro de nosotros para desarrollar una vida conforme a su voluntad. En 2 Corintios 5:17, un versículo que usted conoce bien, que lo más probable es que se lo sabe de memoria, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Usted es una nueva criatura. Es una nueva persona. Dios a usted lo transformó completamente y debemos creerlo. Es la forma en la cual Dios obra. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy interesante. Jesucristo, siendo Dios, se humilló y tomó forma de siervo, semejante a los hombres, y se entregó en la cruz. Siendo Él rey, murió crucificado al lado de pecadores. Siendo santo, se hizo pecado por nosotros. La justificación, para hacerlo sencillo, es el cumplimiento de la ley. La ley dice que si usted atraviesa con luz roja, ¿verdad?, con un vehículo, esa es una infracción. Infracción a la ley y debe pagar un parte. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Dios? El pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Nosotros debíamos morir espiritualmente, pero Dios nos amó tanto por su misericordia que Él, siendo juez, se hizo parte. ¿Y qué es lo que hizo? Envió a Cristo en nuestro lugar. Y Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz para pagar el precio por mis pecados. Por lo tanto, somos justificados por la sangre de Cristo. Y ponemos nuestra confianza y nuestra fe en lo que Cristo Jesús ya hizo en la cruz. Por eso dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. La ira de Dios logró ser aplacada por el sacrificio de Cristo en la cruz. No porque usted se considera a sí mismo mejor persona, no porque yo me sienta mejor conmigo mismo, sino porque Cristo murió en la cruz. Romanos capítulo 3, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente, una descripción muy interesante de ser justificado. Dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él, sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justa y gratuitamente y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Este sacrificio muestra que Dios actuó por justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro. Y al finalizar dice, declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Mire qué interesante, una descripción acabada de la justicia de Dios, de cómo somos llamados justos, por poner nuestra fe en Él. En primera de Corintios dice Pablo que él exhorta a la iglesia con respecto a las cosas que estaban haciendo. Había mucha impureza, había muchas cosas torcidas en esa iglesia. Entonces Dios llama a los discípulos con respecto a un tema puntual. Y uno de estos discípulos estaba teniendo una relación ilícita con la madre de su papá, con su madrastra. Entonces, en 1 Corintios 5:13, Pablo le dice, remuevan al hombre inicuo entre ustedes. Él estaba hablando de una persona participante de la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que ocurre en el corazón? ¿Qué es lo que ocurre en el corazón, en nuestro corazón, cuando hemos sido justificados por gracia, pero seguimos teniendo una vida
agarrada al pecado, arraigada al pecado. Una vida con tendencia a estar mirando el pecado y deleitándonos en él. Pablo exhorta a la iglesia a ser drásticos, a corregir el pecado. Porque muchas veces una cosa es que nosotros, por ejemplo, como hijos de Dios, más de alguna vez, y eso lo hacemos todos los días, la Biblia dice que nosotros pecamos a diario. Pero otra cosa es ser parte con el pecado. Otra cosa es estar pecando y deleitarnos en él. Si usted es de Cristo, usted no se puede deleitar en el pecado. Si usted es de Dios, usted no puede darle rienda suelta a sus deseos y sus pasiones. Dice la Biblia que los que somos de Cristo han crucificado sus deseos y sus pasiones. Dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Yo le pregunto, ¿usted vive por su carne? Gálatas 5, 19, del 19 al 21 dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería y una cantidad de cosas. Y al final dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y esta es una pregunta que yo hago. Por una parte, Dios está diciendo que nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe. Y eso es indudable. No depende de nosotros. ¿Sí? Dios ya lo hizo en la cruz. Usted decide creer y tomar el regalo de Dios de la salvación. Pero aquí dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, nuestra conducta hoy en día tiene que ver también con nuestra eternidad. Yo me pregunto, si yo practico tales cosas, que es distinto a caer en pecado. Los hijos de Dios caemos diariamente en pecado, pero nos arrepentimos y buscamos a Dios y su sangre nos limpia. Pero practicar tales cosas, hacerme partícipe de esas cosas, tener un hábito en mi vida de inmoralidad, de chismes, tener un hábito en mi vida de egoísmo, de estafas, de llevar una vida de doble ánimo. Yo me pregunto, ¿será que realmente ha habido una transformación genuina en mi corazón? Porque Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante, dice lo siguiente. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso lo sabemos, ¿verdad? La salvación es por gracia. Pero Dios nos dice que aquellos que practican tales cosas no son dignos, en el fondo, del reino de los cielos. Y el versículo 10, 9 y 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, ¿en qué debemos andar nosotros día tras día? En las obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Si resulta que nuestra vida es una vida que es preso, esclavo del pecado, debemos preguntarnos si la fe que hemos puesto en Cristo realmente ha transformado nuestras vidas. Gálatas capítulo 5, versículo 24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado su carne, sus pasiones y sus deseos. ¿Cuál es el propósito de la salvación? El propósito de la salvación es hacernos santos, personas obedientes, conformados a la imagen de Cristo. La salvación no es el resultado de las buenas obras, sino que las buenas obras son el resultado de la salvación. Cuando usted es salvo y entiende lo que hizo Cristo en la cruz por usted, usted comienza a vivir de acuerdo a eso. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para ir terminando, Juan capítulo, primera de Juan, si tiene su Biblia, me invito a que la pueda abrir. Primera de Juan capítulo 3, versículo 5 en adelante dice, y sabéis que Él, hablando acerca de Cristo, apareció para quitar nuestros pecados. Jesús quita nuestros pecados. Usted le puede decir, Señor, en mi corazón, yo hoy día soy tal vez esclavo al pecado. Tal vez tengo adicciones. Y me doy cuenta hoy en día que esas adicciones me condenan. Porque no debo hacerme parte con la inmoralidad. No debo hacerme parte con los pecados de mi carne. ¿Qué hago, Señor? Bueno, la Biblia dice que Cristo vino a quitar nuestros pecados, porque no hay pecado en Él. Versículo 6.
Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Qué debo hacer? Permanecer en Dios. Buscar a Dios incesantemente. A veces los cristianos fluctúan. Están una semana, desaparecen 2, están un mes, desaparecen 3, y fluctúan. Yo le pregunto a esa persona que fluctúa, ¿realmente es salva? ¿Realmente tiene salvación? Interesante pregunta, porque podemos llevarnos sorpresas. Que una vez que lleguemos al momento en el cual digamos, yo soy parte de la iglesia, Dios nos diga, perdóname, pero nunca te convertiste. Nunca tu corazón realmente se convirtió. Guardabas la ley, hacías un par de cosas, pero la ley no vivifica. Lo que vivifica es el Espíritu. Versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Y al finalizar dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vamos a poner la última diapositiva y con esto vamos a terminar. Hay 2 versículos que el Señor quiere compartir con nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice lo siguiente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto es muy interesante. Dios no ha venido a nosotros para condenarnos, al contrario. Él pagó el precio en la cruz por nosotros. Pero debemos permanecer en Cristo. Yo puedo religiosamente tomar el mensaje de salvación y decir, una vez yo hice una oración hace 5 años, hace 10 años, y eso fue suficiente. Perdóneme, pero si uno no ha convertido su vida en Dios día tras día, de humillarse, de buscar a Dios, uno tiene que preguntarle al Señor, ¿será realmente que tengo salvación? Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, todos los días buscando a Dios. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Debemos andar conforme al Espíritu, porque el Espíritu es quien produce vida en nosotros. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Si usted experimenta en su corazón esclavitud, pídale a Dios que Dios lo libere. El Espíritu Santo tiene el poder para redarguir su corazón y para liberarle. La siguiente, por favor. Dice, la versión NTV, dice, porque somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Hemos sido creados de nuevo. Por lo tanto, somos nueva criatura. La antigua persona que usted era, irascible, llena de conflictos, dice que Dios está comenzando a transformarle de gloria en gloria. Por lo tanto, usted tiene que comenzar una búsqueda constante de Dios. Y yo le animo para que usted busque a Dios con todo su corazón. Usted se enamore de Él. Dice la Escritura que debemos avivar el fuego en nuestro interior. Lo que estamos viviendo hoy día como sociedad, en nuestro país y en el mundo, nos tiene que animar a buscar más a Dios. No nos tiene que desanimar. Nos tiene que animar a congregarnos, a refugiarnos en la iglesia, para que la iglesia pueda salir y pueda hacer luz. Dios necesita levantar una iglesia poderosa, pero poderosa en convicciones, poderosa en una búsqueda de Dios, poderosa en fe. Y eso es lo que Dios nos quiere animar el día de hoy, a buscar su presencia incesantemente, a no dejarnos gobernar por lo que la gente diga, sino por lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Y con esto termino. El libro en Éxodo, capítulo 1, si no me equivoco, dice que el pueblo de Israel era oprimido por los egipcios. Pero dice que entre más los oprimían, más crecían en número y se multiplicaban, al punto que los egipcios les tenían temor. La iglesia de Cristo, Dios la va a levantar, y la está levantando de manera poderosa. No importa cuánto nos opriman, no importa cuánto se burlen quizás de su fe. Usted busque a Dios, que Dios le va a hacer crecer en fe, en madurez, porque Dios quiere levantar una iglesia empoderada. Le invito a inclinar su cabeza, que podamos orar y darle gracias al Señor por este tiempo. Amado Dios, queremos darte gracias, Señor, porque definitivamente tú tienes el control de nuestras vidas. Señor, este año ha sido un año muy sucedido. Comenzamos el año pasado con una revuelta, Señor, en nuestro país, cosas que tal vez ninguno imaginaba. Después hemos sido presos de esta pandemia, Señor, enfermedades. Tal vez más de alguno acá ha perdido algún familiar o sabe de algo que algún conocido le ha pasado.
Señor, pero ninguno de nosotros puede quedar indiferente a lo que hoy está pasando en nuestro país. Pero la pregunta es, Señor, ¿qué es lo que está pasando en mi corazón? ¿Cómo está hoy mi corazón, Señor? Y esta es una pregunta que primero me hago yo. Dios está definiendo su iglesia. Dios está definiendo a aquellos que son de Él con aquellos que no son. No podemos amar a Dios y amar el mundo. No podemos ser de Dios y ser de este mundo. Dice que así actúan los de doble ánimo. Los de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos. Examine su vida delante de Dios. Así como el salmista, dígale, Señor, examíname. Como Pablo a la iglesia le decía, examínense. Examine su vida. ¿Qué es lo que usted ama? ¿Dónde está su corazón? ¿Cuáles son las cosas que usted atesora como algo a que aferrarse, que le dan seguridad? Tal vez es su familia, tal vez es un trabajo que le da muy buen pasar. Y usted dice, yo confío en Dios definitivamente, pero que no me toque en mi trabajo. Yo confío en Dios, pero que no me toque en mi familia. Yo confío en Dios, pero mi economía es mía. Todo esto que está pasando en nuestro país ha permitido que como iglesia nuestros cimientos sean remecidos, sean removidos y sepamos realmente sobre qué estamos edificando. Hay muchos que hoy día edifican sobre arena y su vida es una vida emocional. Hay muchos que viven presos del pecado, de inmoralidades, de excesos. Tal vez usted ama el dinero, tal vez tiene adicciones, ábrelas con Dios. Dice su palabra que Dios no nos condena ni nos juzga, porque Él ya pagó el precio por nuestros pecados. Cristo vino a hacer caer las obras del diablo. El Señor Jesús vino a la tierra a limpiar nuestros pecados. No hay nada que usted hoy día confiese que Dios se sorprenda. Abra su corazón. Dígale, Señor, este es el tiempo en el cual definitivamente me tengo que definir. Tú estás buscando ser una iglesia limpia, una iglesia santa. Sin santidad es imposible ver a Dios. No podremos ver a Dios si no tenemos santidad. Dios necesita limpiar nuestro corazón. Dígale, Señor, en esta tarde, límpiame. Límpiame de mis obras, Señor. Tal vez mis obras hoy en día dan un mal testimonio de lo que es ser un cristiano. Tal vez no doy testimonio de lo que tú has hecho en mi vida porque ni siquiera tal vez tengo tan claro, Señor, las cosas que has hecho. Pero nunca es tarde para comenzar, para dejar que la vida de Cristo comience a fluir a través de su vida. Para dejar que Dios transforme su mundo interior y comience a vivificarlo a través de su espíritu. Y como dice las Escrituras, de su interior broten ríos de agua viva. Dígale, Señor, yo quiero que de mi interior broten ríos de agua viva. Yo no quiero una vida religiosa, Señor. No quiero una vida legalista, apegada a la ley. Quiero una vida llena del Espíritu Santo. Y que por causa de tu Espíritu, Señor, yo decida apartarme del pecado. Que por causa de tu Espíritu, Señor, de lo que tú haces en mi interior, yo decida no prestar mi oído a los chismes. Yo decida no prestar mi corazón para el enojo, para la amargura, sino que me libere, Señor, porque tu sangre ya me liberó. Y yo decida servir, Señor, no como una obligación, sino como un sentir que Dios pone en mi corazón. Que este es el tiempo de volver nuestro corazón a las obras de Dios. Pero qué distinto es cuando Dios nos desafía y cuando tomamos el desafío de Dios por causa de lo que Él ya ha hecho en nuestro corazón y no como algo a que aferrarnos para sentirnos mejor con nosotros mismos. Yo siento en mi corazón que hay mucha condenación.
Hay muchas personas que están siendo muy duras con ustedes mismas, que el trato es muy duro. Dios te dice, yo te amo, pero porque te amo, te disciplino. Porque te amo, necesito que definas tu corazón. Necesito que tomes decisiones en tu vida. Porque lo que estás haciendo hoy, te dice Dios, no aprovecha. No te acerca a mí, dice el Señor, sino que te está alejando. Oh Espíritu de Dios, hoy queremos ministrarte, Señor. Hoy queremos adorarte. Levante sus manos, adora al Señor. Este es el tiempo en el cual como iglesia nos rendimos a Él y le reconocemos como el Dios de nuestra vida, como el Señor. Bendito Espíritu Santo, te adoramos. Tú eres mi protector. Llenas mi corazón con cánticos de liberación. De angustias me guardarás, confiaré en ti. Eres mi protector. Llenas mi corazón con cánticos de liberación. De angustias me guardarás, confiaré en ti. Confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor. Eres mi protector. Llenas mi corazón con cánticos de liberación. De angustias me guardarás, confiaré en ti. Confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor, confiaré en ti. Confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor. Que tu palabra dice, porque somos hechura tuya, Señor. Tú nos creaste para buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano. Levante sus manos, dígale, Señor, soy tu hijo. Tú me has escogido, Señor. No por quien yo era, sino porque así has querido hacerme bien, Señor. Me amaste primero. Yo te necesito. Hoy día humillo mi corazón, Señor. Reconozco mis temores, mis debilidades.
Te necesito, Señor. Espíritu Santo, ven sobre mi vida. Transforma mi vida, Señor, tal vez religiosa, en una vida llena de ti. Aviva el fuego en mi interior, Espíritu Santo. Tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer. Yo quiero buscarte más, pero me cuesta, Señor. Muchas veces me dispongo, pero no persevero. Ayúdame, Espíritu de Dios. Ayúdame a ser fiel. Ayúdame a perseverar, a ser constante. A enamorarme de tu palabra, Señor. A atesorar tu palabra en mi corazón. A refugiarme en ella. ¿Con qué podré limpiar mi corazón si no con tu palabra? ¿Qué me sostendrá en momentos de aflicción si no es tu palabra, Señor? Tu palabra da testimonio de tus obras. Puede pasar el cielo y la tierra, pero tu palabra no va a pasar. Oh Dios, necesitamos tu palabra en nuestros corazones, Señor. Enamórame de tu palabra. Porque cuando me enamoras de ella, Señor, y tu Espíritu Santo trae revelación a mi corazón, definitivamente, Señor, mi fe comienza a madurar, mi fe comienza a crecer. Haga un compromiso con Dios, pero haga un compromiso sincero. Dígale, Señor, hoy mismo quiero comenzar, Señor, una vida distinta. No porque tal vez mi vida hoy día sea mala, Señor, pero definitivamente Dios necesita llevarnos un paso más. ¿Usted quiere caminar esta milla con Dios? ¿Usted quiere hacerse parte de lo que Dios está preparando para la iglesia en este tiempo? ¿Usted quiere recibir en su corazón las revelaciones de Dios, de su palabra? Dígale, Señor, yo me dispongo en este día. Dispongo mi alma, mi corazón. Y quiero ser fiel, Señor. Oh, Espíritu Santo. Señor, queremos darte gracias. Señor, no importa cuánto seamos oprimidos. Muchos pensaron, Señor, que la iglesia se terminaba con esta pandemia. Pero hemos visto cómo testimonio tras testimonio, Señor, tú has multiplicado. Hemos llegado a lugares impensados, Señor. Hemos recibido testimonios de lugares recónditos de nuestro país y del mundo. Personas con las cuales hemos llegado con el mensaje. Porque así eres tú, Señor. Tu palabra va a correr con denuedo. Lo declaramos, Señor. Tu palabra seguirá corriendo con autoridad y con denuedo, Señor, por nuestro país. Bendecimos nuestro país. Bendiga su país. Bendiga la nación. Gracias, Señor, porque este país tú lo has puesto, Señor, y nosotros somos autoridad. La iglesia es autoridad. Usted tiene un deber de orar por su nación. Usted tiene un deber de bendecir su país. No importa lo que ocurra humanamente, nosotros sabemos que nuestra lucha es espiritual. Y le pedimos a Dios que Dios bendiga a nuestra nación, que levante la iglesia, porque la iglesia es la que clama y la que ora por la conversión de nuestro país. Oh, Señor, que como iglesia podamos llegar, Señor, a muchas personas, que tomemos este desafío como personal, Señor, que cada uno se sienta llamado, removido en su interior, de ser luz, de ser sal, para que muchos conozcan, Señor, el Evangelio. Padre, gracias, porque hemos oído, Señor, y hemos sido testigos de lo que tú llamas, Señor, a hombres y mujeres que sean fieles para dar testimonio a otros. Señor, en esta noche yo me comprometo a dar testimonio de lo que he oído, de lo que he visto, de las cosas que tú vas a hacer. Amado Dios, te damos gracias. Señor, te queremos bendecir y darte a ti toda la gloria, Señor, toda la honra.